Bienvenidos a Hora del Misterio, yo soy Andrea y en esta ocasión les estaré contando historias paranormales ocurridas en la víspera de Navidad. ¿Estás listo? La escalera de aquella vieja casa. Era diciembre del año pasado. Fui con algunos compañeros de trabajo a la casa de una colega para celebrar Navidad. Todos trabajábamos en la misma oficina y Rubí, quien era cristiana, nos había invitado a su hogar. Rubí vivía en un pueblo a 1 hora y media en coche de Calcuta, donde nosotros residíamos. Su casa era un antiguo bungalow ancestral de 200 años, según nos contó. También nos dijo que en ese lugar había ocurrido numerosos accidentes y muertes a lo largo de los años. Entre estas tragedias mencionó que su hermano menor, Amán, había muerto en un accidente cuando solo tenía 7 años. Rubí vivía ahí únicamente con sus padres. La noche de Nochebuena llegamos a su bungalow. Era una casa de 2 pisos de estilo antiguo con un jardín al frente. Rubí nos recibió cálidamente y al entrar notamos que la casa estaba sumamente silenciosa, probablemente porque solo 3 personas vivían ahí. A pesar de su antigüedad, el bungalow estaba bien amueblado y resultaba bastante cómodo. Esa noche hacía mucho frío, al menos 8 grados Celsius, una temperatura inusual para nuestro estado. Todos nos acostamos a dormir, pero en medio de la noche me despertó un ruido extraño. Parecía que alguien estaba jugando con una pelota de plástico cerca de las escaleras, que estaban justo al lado de nuestra habitación. Me pregunté, ¿quién podría estar jugando a estas horas? Aquí no hay niños, entonces, ¿quién puede ser? Me levanté de la cama mientras mis amigos seguían durmiendo. Me acerqué a la ventana, pero al principio no vi nada. Había una bombilla de poca potencia cerca de las escaleras, pero no alcanzaba a iluminar mucho. A pesar de eso, el sonido persistía. Una pelota de juguete rebotando suavemente. Salí de la habitación intrigado y ahí lo vi. Una pelota de plástico estaba rodando lentamente por el suelo, junto a las escaleras. Me quedé atónito, tratando de entender qué estaba pasando. De repente, la luz se apagó. Todo quedó en completa oscuridad y me sentí profundamente solo. Decidí volver a la habitación, pero entonces, ahí estaba. Sí, lo vi claramente. Un niño pequeño de unos 7 años que estaba jugando con la pelota. Su figura era borrosa, como si estuviera hecha de humo o niebla, pero era inconfundible. Estaba justo enfrente de mí. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi cama. Rubí, sus padres y mis amigos estaban a mi alrededor mirándome preocupados. Pasé el día descansando y más tarde, cuando me sentí mejor, le conté a Rubí y a sus padres lo que había experimentado. No mencioné nada a mis otros amigos, pero la familia de Rubí escuchó con atención. Cuando terminé, ellos confirmaron mi experiencia. El niño que vi era Amán, el hermano menor de Rubí. Había muerto en un accidente en esas mismas escaleras mientras jugaba con su pelota. Desde entonces, su presencia se manifestaba casi todas las noches en el bungalow. Aunque habían rezado por él muchas veces, Amán parecía incapaz de desprenderse de ellos. Al igual que ellos, no podían dejar la casa porque sentían que él aún estaba ahí. Esa misma tarde, tras recuperarme completamente, dejamos el lugar y regresamos a Calcuta. ¿Las mascotas pueden ver fantasmas? Esto ocurrió en 2021 durante la temporada navideña. Mi primo me invitó junto con algunos amigos de la infancia a celebrar la Navidad en su apartamento. Planeábamos quedarnos 3 días y 2 noches. Él vivía en el 3er piso de un edificio y tenía un montón de mascotas: gatos, perros, peces, cangrejos, un lagarto, conejos y erizos, entre otros. La primera noche, al prepararnos para dormir, nos advirtió: entre las 11 p.m. y las 4 a.m., si ven que el lagarto verde del terrario en la sala está mirando hacia la cocina,
no miren hacia esa dirección. Se arrepentirán si lo hacen. Todos nos reímos y no tomamos en serio la advertencia. Esa noche no ocurrió nada extraño. Sin embargo, en la segunda noche, alrededor de las 2 a.m., me desperté de golpe al sentir un pisotón en mi pie. Miré y vi a mi amigo, a quien llamaré Al, corriendo hacia su colchón. Estaba a punto de reclamarle por interrumpir mi sueño, pero me di cuenta que estaba temblando bajo su manta, visiblemente aterrorizado. Días después, durante Año Nuevo, hablamos por el chat de Facebook sobre lo sucedido. Le pregunté a Al qué había pasado aquella noche. Me confesó que tras ir al baño, vio al lagarto mirando hacia la cocina. Intrigado, siguió su mirada y observó algo aterrador. En la ventana sobre el fregadero había una mujer suspendida al revés, con una piel pálida como la muerte y enormes ojos hundidos, al punto de salirse de sus órbitas. Quedó paralizado durante casi 1 minuto antes de correr de regreso al cuarto. Comprendimos que mi primo tenía razón sobre su advertencia y que efectivamente su lagarto podía percibir fantasmas. La cabaña embrujada. Ay, las fiestas. Un tiempo de calidez, de alegría, también de hechicería, suspenso, oscuridad. Oh, sí, y aburrimiento. Al menos así es en Rusia. Era diciembre por fin, en el lejano territorio ruso de Primorsky, y yo estaba muy emocionado de experimentar una Navidad, ahora que tenía amigos y una novia con quien compartirla. Sabía que pasaríamos tiempo con Babushka, pero era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. La fiesta de San Nicolás llegó y pasó relativamente bien. Es como un día de acción de gracias ruso, donde las familias y amigos se reúnen para disfrutar de un enorme banquete y hablar de buenos y malos tiempos. Como cuando el vecino de Babushka se emborrachó, se desnudó y terminó desmayado en el sauna. Por suerte, lo encontramos a tiempo antes de que se deshidratara demasiado. Resulta que la temporada navideña en Rusia no termina con la fiesta de San Nicolás. Después está la Navidad, que los católicos y algunas otras religiones occidentales celebran el 25 de diciembre. Luego viene el Año Nuevo, que durante la Unión Soviética era la mayor celebración invernal, ya que la Navidad estaba prohibida como festividad religiosa. Así que los rusos celebraban exactamente como lo harían en Navidad, pero el 1 de enero, y por supuesto está la vieja Navidad, que aún se celebra el 6 de enero como en el antiguo calendario. Las vacaciones navideñas son tan largas y tantas personas están afuera del trabajo con vacaciones pagadas que muchos rusos se aburren a mitad del periodo y hasta desean volver al trabajo. Además, descubrí que esta época era tradicionalmente supersticiosa. Los juegos populares durante estas festividades familiares incluían adivinación, rituales únicos para alejar espíritus malignos y, claro, uno de los pasatiempos favoritos, la tabla Ouija. Pero no se preocupen, esta no será otra historia de la Ouija. Aunque cada diciembre y enero, decenas de miles de rusos la utilizan. Babushka incluso tenía una en casa, una redonda tradicional y muy antigua que había sido testigo de muchas sesiones a lo largo de los años. Fue en esta época festiva cuando viví mi propio horror navideño. Aunque Ludia y yo estábamos ocupados tratando de mudarnos a nuestro nuevo departamento, pasábamos tanto tiempo como podíamos con Babushka. Prácticamente todos los fines de semana los pasábamos en su cabaña, planeando cómo organizar y celebrar las festividades. En su casa los regalos se daban en enero, ya que era una familia ortodoxa rusa de tradición. Al final, llegamos a un compromiso. Ludia y yo celebraríamos el 25 de diciembre y tendríamos otra celebración en enero con su abuela.
Alrededor del 2 de enero reunimos nuestros regalos y contratamos un taxi para llevarnos al pueblo. Había tanto que transportar que el tren no era una opción práctica. Babushka nos recibió en la puerta y supervisó mientras llevábamos todo adentro. Siempre tan directa, me saludó con un beso largo y no perdió la oportunidad de hacer comentarios como «Oh, qué fuerte», mientras me agarraba al pasar. Yo le respondía llamándola algo así como «atrevida», lo que le hacía reír y sus pequeños ojos brillaban con picardía. Le encantaba. Me instalé en una de las habitaciones de la planta baja para envolver regalos. Siempre he sido terrible en esto. Mis paquetes parecen hechos con los pies, llenos de cinta y bordes expuestos. A pesar de mi falta de talento, me puse manos a la obra. Después de unos minutos, escuché un golpe en la puerta. Era Ludia diciéndome que ella y su abuela irían al centro del pueblo a buscar la cena. Le pedí lo que quería y pronto escuché la puerta principal cerrarse. No me di cuenta de inmediato, pero esta era la primera vez que estaba solo en la casa de Babushka. Aunque había estado ahí muchas veces en los últimos meses, siempre había al menos otra persona conmigo. Me concentré nuevamente en envolver los regalos hasta que de repente escuché un golpeteo. Levanté la vista tratando de ubicar de dónde venía. Tap, 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 tap. Miré hacia la ventana, pero estaba completamente sellada y cubierta de hielo. Revisé las cerraduras. Todo estaba seguro, pero el golpeteo continuó. Tap, 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 tap. Me giré hacia la puerta, pensando que alguien estaba jugando una broma, pero no había nadie. Salí de la habitación hacia la sala de estar. La casa estaba sumida en sombras extrañas que se movían como si tuvieran vida propia. Encendí las lámparas, pero la luz apenas iluminaba el espacio. Entonces, vi una figura oscura al final del pasillo. Mi corazón se detuvo. Me giré bruscamente, pero no había nadie ahí, solo sombras. El sonido persistía. Ahora parecía provenir de la planta superior. Reuniendo valor, subí lentamente. Al acercarme a la habitación de Babushka, vi un extraño movimiento. Una manta oscilaba suavemente, como si el viento la agitara, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Eso fue suficiente. Bajé corriendo, salí de la casa y seguí las huellas de nieve para reunirme con Ludia. Cuando le conté lo que pasó, ella suspiró, puso los ojos en blanco y dijo: «Ya te dije que la casa estaba embrujada». Su última Navidad. Mi ex esposo y yo pasamos la noche de Navidad de 1997 con mi abuela. Yo estaba embarazada. Estaba muy grande, más que una casa. Y estaba disfrutando un poco de la cena navideña que había sobrado. Todos estábamos sentados en la oscuridad viendo una película. Me sentí bien y el bebé no paraba de moverse. Decidí acercarme a mi abuela para que pudiera sentir las pataditas del bebé. Me quedé sentada junto a ella el resto de la película. Frente a la ventana estaba su árbol de Navidad, decorado con adornos que había guardado desde que mi mamá, mi tía y mis tíos eran bebés, y otros que le gustaban mucho a mi abuelo. Eran antiguos y mostraban su edad, pero aún brillaban hermosamente cada vez que las luces del árbol parpadeaban cerca de ellos. De repente me sentí un poco rara. Pensé que sería alguna cosa del embarazo. Entonces algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Giré la cabeza para ver qué era. En el árbol había un gran adorno dorado que pertenecía a mi abuelo. Estaba girando rápidamente, dando vueltas y vueltas como si alguien lo estuviera enrollando y luego soltando. Lo encontré fascinante porque los demás adornos parecían completamente inmóviles. El árbol no se movía y nada parecía estar fuera de lugar. Toqué el hombro de mi abuela y señalé hacia el árbol. Ella quedó sorprendida por un momento, pero luego una expresión de profunda paz cubrió su rostro. Entonces dijo en voz alta: «Alvin,
Ese era el nombre de mi abuelo. Yo también te amo y feliz Navidad. Justo después, la lámpara táctil que estaba cerca de nosotros se encendió, parpadeó 2 veces y luego se apagó de nuevo. 2 meses después, ella falleció. Desde entonces, siempre he creído que ese momento fue su forma de decirle que la estaba esperando, listo para acompañarla al cielo. Nunca sentí que él se hubiera ido completamente hacia la luz hasta que ella lo acompañó. La llamada de papá. Sé que muchas personas han contado historias de fantasmas y la mayoría no las cree. Francamente, yo era una de esas personas cuando era más joven. Claro, mi familia siempre vio películas paranormales y programas sobre cosas del otro mundo. Pero, ¿quién pensaría que algo así podría ser real? Ver esos programas no te prepara para el dolor de perder a alguien que amas profundamente. Soy la segunda más grande de mi familia y jamás imaginé lo que se siente perder a un familiar cercano tan pronto, mucho menos a mi propio padre. Unos días después de mi cumpleaños número 12, en diciembre del 2002, mi papá enfermó gravemente. Había sufrido 2 ataques al corazón en menos de 1 año. Lo visitamos en el hospital en víspera de Navidad. Toda mi familia, mis hermanos y mi mamá, estábamos sentados junto a su cama mientras él permanecía sereno. Por supuesto, le dimos abrazos y besos, pero me pidió que me quedara un momento más, así que lo hice. Cuando todos salieron de la habitación me susurró: «Te amo mucho, mi niña. Sé fuerte por ellos, ¿de acuerdo?». Asentí sin decir ni una sola palabra. A la mañana siguiente, mi mamá fue al hospital para visitarlo. Yo, ingenuamente optimista, pensé: sí, papá estará en casa para Navidad. Miré el reloj y eran las 5:30 AM. Sonó el teléfono. No se mostraban nombres ni números. Curiosa, como siempre, contesté, aunque sabía que no debía hacerlo. Era papá. Se estaba riendo mientras decía: «Mi niña, te amo, amo a tus hermanas, a tu hermano y por supuesto a tu madre. Diles eso, ¿sí? Los amo y nos vemos más tarde». Colgó antes de que pudiera decir una sola palabra. Él habló, yo escuché y eso fue todo. Poco después, mi mamá entró a casa cargando una bolsa y llorando desconsoladamente. Su rostro estaba completamente rojo. Con su voz quebrada nos dijo que papá había fallecido esa mañana. Todos empezaron a llorar de inmediato, pero yo no. Respondí: «No es cierto, acabo de hablar con él». Mi mamá me explicó lo que había sucedido, incluso el momento exacto en que tomó su último aliento, 5:30 AM. Me tomó semanas procesar lo ocurrido. No pude contarle sobre la llamada. Sabía que sería demasiado devastador para ella. En la última noche de su velorio me senté junto a mi padre y le hablé. Le pregunté por qué se había ido, por qué llamó a casa y dijo lo que dijo, y sobre todo, por qué no me dejó decirle «nos vemos de vuelta». Sabía que nunca podría responderme, pero necesitaba preguntarle. La Navidad siguiente mi mamá hizo todo lo posible porque fuera especial. Compró todo lo que pedimos, aunque yo ya le había dicho que no quería nada. Aún así, abrí todos mis regalos, excepto uno que estaba envuelto de forma impecable, con un lazo precioso. Mi mamá, ansiosa, me dijo: «Ábrelo ya». Lo hice y era una cámara. Fue extraño porque justo el día anterior le había dicho que desearía tener una para tomar fotos familiares. Utilicé la batería y la tarjeta de memoria lista para empezar a tomar fotos. En ese momento, recordé un programa de televisión que habíamos visto cuando papá aún estaba con nosotros. Hubo un episodio donde las personas tomaron fotos de dispositivos electrónicos apagados. Papá se rió y dijo que era lo más tonto que había visto, pero yo le dije que era interesante por las pequeñas sombras y orbes que capturaban. Decidí probarlo. Apagué la televisión ignorando las quejas de mis hermanos porque estaban viendo una película de Navidad.
Apunté la cámara al árbol y la televisión. Primer flash. La foto mostraba orbes por todo el árbol. Segunda flash. Apunté directamente a la pantalla apagada del televisor. En la cámara solo se veía el reflejo del flash, nada más. Al día siguiente quise ver las fotos en la computadora. Amplié la primera y noté una sombra detrás del árbol justo junto a los orbes flotando. Cuando mostré la foto todos dijeron que era falsa, pero cuando amplié la segunda foto accidentalmente hice zoom en el centro, justo debajo del reflejo del flash. Me quedé sin aliento. Corrí a buscar a mamá. Cuando se acercó a la pantalla comenzó a llorar. Era el rostro de mi padre, perfectamente visible en la pantalla del televisor. Mostré la foto a mis hermanos y todos se emocionaron. Fue entonces cuando les conté la llamada que había recibido un año antes. Les dije, ahora pueden creerme, ya no tengo que guardar este secreto. Me abrazaron y me dijeron que era el mejor regalo de Navidad que podrían haber recibido. Por supuesto, al día siguiente la computadora dejó de funcionar antes de que pudiera enviar la foto a otros familiares. La cámara también se dañó, la batería estaba sobrecalentada y la tarjeta de memoria literalmente se quemó. No lo podía creer, una computadora y una cámara nuevas arruinadas en un solo día. Hasta el día de hoy, mis hermanos y yo recordamos y hablamos de ese momento como si hubiera sido ayer. En nuestra familia, sigue siendo una de las experiencias más especiales. Ahora, lamentablemente, tampoco tenemos a nuestra madre. Mis padres siempre nos dijeron que cuando alguien fallece, no muere realmente, solo descansa. Así que nunca debes decir adiós, sino un hasta luego. Descansa en paz, querido papá. Esta historia siempre será tuya. El fantasma navideño. En 1988 estaba de vacaciones en un pequeño pueblo rural de Australia. En ese momento vivía en Sydney, donde trabajaba, en un departamento embrujado, pero esa es otra historia que prometo compartir algún día. Había ido al norte para visitar a mis padres durante las vacaciones. Una noche, asistimos a una reunión navideña y regresamos a casa un poco tarde. Era Nochebuena de 1988. Agotado, me fui directo a la cama y me quedé dormido rápidamente, pero alrededor de la 1 de la mañana, un golpe fuerte en el tobillo izquierdo me despertó bruscamente. Me levanté de la cama de un salto, sobresaltada y confundida, y vi a un hombre al pie de mi cama. Iba vestido con un traje de tartán y un sombrero, con un pompón encima. Su expresión era de inconfundible irritación, aunque sus rasgos eran indistintos, casi borrosos. Se apoyaba pesadamente en un bastón y su pelo gris reflejaba la luz tenue. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue cómo señalaba con énfasis algo, pero no podía distinguir qué. Lo observé por un momento, aturdida e incapaz de procesar lo que estaba viendo. Luego, con tanta naturalidad como si fuera lo más normal del mundo, se dio la vuelta y atravesó la puerta, que estaba cerrada. Me quedé ahí sentada, parpadeando. Curiosamente no tenía miedo, simplemente me encogí de hombros, me volví a acostar y volví a dormir. A la mañana siguiente le conté a mi madre el extraño encuentro. Su reacción me sorprendió. Se puso seria, me hizo sentar y me confesó que ella también había experimentado algo inquietante en la casa. Me habló de una viejecita que veía con frecuencia al pie de su cama. La mujer, siempre con una almohada entre las manos, parecía dispuesta a asfixiarla. Como si eso no fuera suficiente, dijo que a menudo se movían sombras por el pasillo a altas horas de la noche. Sombras de alguien caminando, aunque no hubiera nadie más ahí. Escuchar sus historias me dio mucho en qué pensar. Ese hombre de tartán, quien quiera o lo que fuera que fuese, no había sido un sueño. Lo vi con claridad, y aunque en ese momento no me aterrorizó, al mirar atrás me doy cuenta que es uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria y te dejan con muchas dudas.
La mano negra. Hace algunos años, por Navidad, le pedí a Santa Claus un par de zapatos de tacón de niña. Era lo que estaba de moda. Recuerdo que soñaba despertar imaginando lo maravilloso que sería tener unos zapatos así. Me vería genial y sería muy divertido. Estaba tan emocionada que no podía esperar para tenerlos. Finalmente llegó Nochebuena. Esa noche no podía dormir, pero sabía que debía hacerlo, porque si no, Santa no llegaría. Finalmente, a la mañana siguiente, salté de la cama y corrí hacia el árbol de Navidad. Santa me trajo los zapatos de tacón de plástico rosa más hermoso que alguien haya visto. Me los puse y empecé a desfilar por toda la casa. Mi mamá había ido a la cocina a preparar el desayuno. Decidí caminar hacia la cocina para que mi mamá pudiera admirar lo hermosos que eran mis zapatos. Justo cuando llegaba al umbral de la cocina, noté un brazo negro que salía del marco de la puerta. Como iba caminando rápido, no pude detenerme a tiempo y pasé directamente a través de ese brazo negro. Asustada, me caí y rompí el tacón de uno de mis nuevos zapatos. Estaba aterrada y llorando. Lloraba no solo porque había roto mis zapatos, sino porque ¿qué era esa cosa que acababa de ver? Se lo conté a mi mamá, pero no supo qué decirme. La espantosa experiencia se desvaneció con los años, pero lo más extraño es que volví a ver ese brazo. Esta vez tenía alrededor de 12 años. Mi hermano, mi hermana y yo estábamos acostados en una manta bajo un hermoso árbol. Estábamos hablando de Dios y yo predicaba con todo mi corazón. De repente, el brazo negro surgió del suelo y me rodeó. Grité y me alejé de él rápidamente. Le conté a mi mamá sobre el brazo negro. Ella rezó conmigo y me calmó. Esa noche y varias noches después dormí con mi hermana. Estos dos incidentes ocurrieron hace muchos años, pero los recuerdo como si hubieran pasado ayer. Una posada embrujada. Esta es la historia que me relató mi padre. Él asegura que es completamente cierta y ha hablado de ella muchas veces a lo largo de los años. Mi abuelo ha confirmado los detalles de esta historia. Cuando mi padre era joven, en 1982, antes de conocer a mi madre, estudió Derecho en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Durante ese tiempo comenzó una relación algo tormentosa que finalmente se fue deteriorando con una compañera de estudios que era originaria de Londres. Al final del trimestre navideño, en un último intento por salvar lo que ya no tenía solución, decidió que en lugar de separarse de inmediato, ella conduciría hasta Londres para que pasaran unos días con sus padres antes de que mi padre regresara con su familia para el día de Navidad. A decir verdad, no llegaron ni a Londres antes de que quedara claro que la relación era irreparable. Al dejar atrás las distracciones de la universidad, se dieron cuenta de que aún tenían menos en común de lo que habían supuesto. La relación terminó oficialmente en la estación de servicio de Gatford Gap, en la autopista M1, donde, de mutuo acuerdo, mi padre salió del coche de su entonces novia y ella se fue sin mirarlo ni por el espejo retrovisor. Ya era hora de la merienda y mi padre se encontraba a más de 100 millas de casa. Llamó a su padre para explicarle la situación y su padre le dijo que sí, que pudiera buscarlo, pero no hasta el día siguiente, ya que había estado bebiendo vino toda la tarde con amigos del club de golf. Como te podrás imaginar, mi padre no estaba precisamente de buen humor después de ser dejado por su novia y temporalmente abandonado por su padre. En lugar de pasar la noche en la estación de servicio, mi padre, siendo un hombre de medios, decidió que intentaría encontrar un alojamiento más adecuado. Se dirigió a través de unos campos que quedaban detrás de la estación de servicio y se encaminó hacia las luces del pueblo más cercano, que resultó ser un pequeño asentamiento llamado Watford. Ahí se encontró con una antigua posada de la época georgiana llamada Henley Arms, donde pudo pedir algo de cenar,
un par de cervezas y una cama para pasar la noche. Al retirarse a su habitación, mi padre se quedó dormido rápidamente. Sin embargo, en medio de la noche se despertó al escuchar risitas provenientes de algún lugar dentro de su habitación. Encendió la luz de inmediato, pero no había nadie ahí. Extrañado, fue a mirar la hora antes de intentar volver a dormir, pero se dio cuenta de que su reloj ya no estaba en la mesa de noche. Era un Omega muy caro que su padre le había regalado por haber aprobado los exámenes nivel A. Y entonces entró en pánico, comenzando a buscar por todas partes. No lo encontró por ninguna parte. La puerta de la habitación estaba cerrada con llave desde adentro, con la llave todavía en la cerradura, lo que dejaba claro que nadie había podido entrar y robar el reloj. Mi padre estaba tan enfadado y confundido que le costó mucho volver a dormirse. Finalmente logró quedarse dormido, pero cuando despertó, encontró el reloj de vuelta en la mesa de noche, exactamente donde lo había dejado. El reloj se había detenido alrededor de las 3 de la madrugada, lo que también era raro, ya que siempre le daba cuerda antes de acostarse. A la mañana siguiente, mi padre le contó el extraño incidente al dueño del hotel, quien no se mostró sorprendido en lo más mínimo. El dueño le explicó sin rodeos que debió haber sido Patches. Según el dueño, fenómenos similares habían ocurrido ahí durante cientos de años, lo que había llevado a numerosas investigaciones, incluida una famosa realizada por Sir Arthur Conan Doyle. El dueño le dijo que Patches probablemente era un espíritu de una joven, y aunque algo traviesa, nunca había hecho daño a nadie. Al cabo de unas horas, mi padre se reunió con su propio padre, mi abuelo, y regresó a su hogar. Más tarde, durante las fiestas navideñas, en un servicio de villancicos conoció a mi madre. Mi padre nunca volvió a esa posada. El espíritu navideño. Esta historia le pertenece a mi madre. Era la víspera de Navidad de 1946 en los barrios de Chicago. Los gemelos tenían unos 8 años y mi hermano mayor tenía 2. Mi madre se sentía triste porque ese año no habría Santa Claus para ellos. Aunque la Gran Depresión había terminado, Estados Unidos seguía luchando. Mi padre ganaba $15 a la semana y casi 9 de esos dólares se destinaban al pago del alquiler de su pequeño apartamento. Eso dejaba muy poco para vivir a una familia de 5 y cada centavo se usaba solo para sobrevivir. Ella había estado esperando a que mi padre regresara del trabajo para poder ir al supermercado a comprar algunos artículos muy necesarios. La señora Bowman, una vecina, tocó la puerta con un mensaje de mi padre. Él llegaría más tarde de lo esperado y ella debía ir sin él. Mis padres no tenían teléfono. Incluso ofreció quedarse con los niños, ya que se estaba oscureciendo y mi madre debía apresurarse para llegar antes de que cerrara la tienda. En esos días, las tiendas cerraban temprano en la víspera de Navidad. El invierno puede ser muy duro en Chicago y el viento mordió las piernas desnudas de mi madre, pasando su viejo abrigo mientras caminaba las 4 cuadras hasta la tienda. Mi madre siempre usaba vestidos sin importar el clima. Estaba casi congelada cuando se acercó al estacionamiento de la tienda. Entonces sintió algo envolverse alrededor de su tobillo. Al mirar hacia abajo y quitarlo, vio que era un billete de $5. $5, una pequeña fortuna en aquellos tiempos. Miró a su alrededor en busca del dueño, alguien que pudiera haberlo perdido, aunque estaba tentado a mantenerlo en su bolsillo. Fue entonces cuando vio al hombre, parado casi oculto entre las sombras. «Perdón», dijo ella acercándose. «¿Ha perdido algo?» Él dio un paso fuera de las sombras. Ella se sorprendió al notar que, aunque no parecía estar vestido para el frío, ya que solo llevaba una chaqueta, no parecía estar pasando frío. Le sonrió, la sonrisa más hermosa que ella había visto jamás. «Sí, señora, $5 para ser exactos». «Entonces, esto es suyo», dijo ella extendiéndole el billete. «Quédese con él y compre algo bonito para los niños».
Mi mamá se sorprendió mucho. La segunda parte de lo que él dijo no la entendería hasta mucho después. ¿Estás seguro? Es mucho dinero, dijo ella. Pero el hombre, sin hacerle caso, se dio la vuelta y comenzó a caminar cruzando una sección de nieve fresca. «Gracias y feliz Navidad», gritó ella, mientras el hombre se desvanecía entre las sombras más oscuras. Pero más tarde, cuando terminó de hacer las compras, se dio cuenta que no había huellas en la nieve donde supuestamente este hombre caminó. El milagro navideño no termina ahí. Dentro de la tienda, en una larga mesa, había una variedad de juguetes de plástico. Rápidamente eligió 2 muñecas de plástico para vestir y un camión de bomberos rojo. El dueño de la tienda estaba en el mostrador y colocó algunos dulces en su bolsa, diciéndole que no dijera nada cuando ella se opuso. Él conocía a nuestra familia y quería darles un poco de alegría a esos niños. Mi madre dice que nunca una bolsa de compras se sintió tan liviana en el camino de regreso a casa. De vuelta en casa, la señora Bowman se fue y regresó con algunos trozos de tela que pensaba que eran lo suficientemente grandes como para hacerle ropa a las muñecas. Pronto, los niños fueron alimentados y acostados, y ellas dos se ocuparon de coser pequeños vestidos hasta que mi padre llegó a casa, trayendo consigo un pequeño árbol. La razón por la que llegó tarde fue porque tuvo la oportunidad de trabajar para un amigo en un puesto de venta de árboles de Navidad, y este árbol había quedado sin vender. El amigo se lo dio y le pagó 50 centavos por ello. Puedes decir que fue una coincidencia, que la gente fue amable o lo que quieras, pero eran $5. ¿Y cómo ese hombre podría haber sabido que yo tenía hijos y además no dejar huellas en la nieve? Yo creo que era un espíritu navideño, decía mi madre cuando contaba esta historia. Y así terminamos este video de relatos paranormales que nos recuerda que incluso en la época más mágica del año, los misterios pueden estar en la vuelta de la esquina. Si te gustaron estas historias, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo relato. Y cuéntame en los comentarios cuál fue tu historia favorita o si has vivido algo extraño en estas fechas. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y felices fiestas.